en la línea telefónica a Román Sánchez. Maestro, ¿cómo estás? Sé que estabas muy ansioso por enlazarte con nosotros. Ya te tenemos en la línea. ¿Cómo estás? Así es, qué gusto, mi estimado Pepe, Brenda, pasen buenos días. Fíjense que la situación precisamente que nosotros estamos viviendo actualmente con respecto al COVID, tendríamos nosotros que voltear hacia las poblaciones vulnerables, en este caso la población vulnerable, son los médicos estrictamente especialistas, desde enfermeras, pero también se nos está olvidando algo, precisamente las personas de intendencia, las personas que en un momento dado están en recepción y todo ello, precisamente tenemos que ver prácticamente a esta población, a todos como una población vulnerable. Si nosotros comenzamos a revisar quiénes son las personas que están precisamente falleciendo en relación a otras poblaciones de profesionistas, pues nos vamos a dar cuenta que son los médicos, pero lo peor de todo, son los médicos especialistas. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda el país en sacar un médico especialista? Tarda aproximadamente 44 años para sacarlo desde que empieza a estudiar, ya sea instituciones públicas o privadas, que prácticamente es un patrimonio que el país tiene. Sin embargo, ¿qué ha sucedido con las estrategias precisamente que ha seguido el propio gobierno de la República? Simplemente, a pesar de que son los primeros que tendrían que en un momento dado estar vacunándose, pues precisamente esto no sucede. El día de ayer, precisamente, personal del IMSS estuvieron manifestando, ya metiendo la mano al sindicato, precisamente para que ellos sean los primeros en estarse vacunando. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que interesa más una situación ya no de tercera edad, ya no de bebés, sino de una situación netamente electoral. ¿Hasta dónde nosotros hemos estado viendo la política precisamente de Estado, la política de gobierno, que en todo momento se esté diciendo vamos a atacar precisamente al COVID desde este frente, precisamente para que nosotros comencemos a ver la reducción y se esté viendo que prácticamente en el menor tiempo posible esta misma enfermedad comience a ceder, esta pandemia comience a ceder. No se sabe, uno, cuánto se han gastado; dos, no se sabe qué tipo de poblaciones, en qué tipo de poblaciones se ha invertido; tres, han existido muchas denuncias con respecto a otro tipo de personal que en un momento dado ya se vacunó, y entonces aquí viene una situación netamente selectiva. Es decir, ¿qué tipo de población a mí como país me conviene ahorita estar vacunando? ¿Qué tipo de población a mí como estrategia de gobierno me conviene? Tal pareciera que entonces es una situación electoral y no es una situación estrictamente de Estado, de gobierno, precisamente para que se comience a reducir estas poblaciones que prácticamente están en riesgo. Y te lo digo ¿por qué? Porque prácticamente varios amigos que son médicos no nada más han estado enfermos de COVID, sino que han fallecido. ¿Cuánto tardamos nosotros en hacer a este tipo de profesionistas? Un país tarda demasiado tiempo y prácticamente México es uno de los países donde la mayor población de médicos precisamente ha fallecido. Y si nosotros no tenemos estas poblaciones que tengan a bien recibirnos y que tengan a bien tratarnos, pues simplemente nosotros estamos más vulnerables los que estamos en otras ramas del conocimiento. Entonces, la Secretaría de Salud no se ve claro exactamente a qué poblaciones va a comenzar a vacunar, a pesar de que ya pasó bastante tiempo. Dos, el propio Poder Ejecutivo tampoco lo ha comentado, e incluso la propia medicina militar tampoco ha estado, al menos no hemos visto cuál es su estrategia precisamente para comenzar a reducir estas poblaciones. Entonces, no es nada más honestidad, no nada más es transparencia, sino que también nosotros tenemos que ver que estamos en un tiempo de alta vulnerabilidad, en donde también existen ya problemas precisamente con respecto al encierro, estrictamente problemas ya mentales, que están afectando ya las poblaciones de jóvenes, poblaciones de niños. Pero si en un momento dado no tenemos a los médicos, no tenemos a los especialistas que en un momento dado van a solucionarnos este problema, pues prácticamente estamos atenidos hacia una estrategia netamente no especializada. No estamos viendo ya los grupos muestrales, no estamos viendo nada de eso. ¿Qué es lo que sucede en redes sociales? A veces salía precisamente el doctor Gatell y decía el modelo Centinela, etcétera, etcétera, es decir, para la obtención de muestreos y todo ello con respecto a cómo iba aumentando la población, y prácticamente toda la población se convirtió en experta en este tipo de temas. Sin embargo, ahora sí se necesita establecer
y ver cuál es la estrategia correcta, sobre todo con especialistas con respecto a muestreos y con respecto a reducciones de pandemia, para que nosotros entonces podamos ver ya la luz al final de este túnel, que prácticamente ya ha sido más de un año, y de hecho apenas me salió la entrevista que me hiciste hace un año, donde hablaba yo de la falta de coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales, y precisamente siguen igual. Tanto así que el propio Ayuntamiento de Puebla hace poco declaró que no se iban a ocupar los parques y los jardines para vacunaciones masivas, cuando el artículo 115 constitucional precisamente pone también una de las prioridades las cuestiones de salud, y si no, veamos que aquí en Puebla precisamente existe un regidor en la materia. Entonces, si ya esto tiene un año y no ha sucedido, pues no esperemos que esto se vaya a dar a corto plazo, pero sí es necesario que las poblaciones de médicos sean precisamente las poblaciones de médicos y todas las personas que trabajan en las instituciones médicas, todas, hasta las personas que en un momento dado están conduciendo las ambulancias, pues precisamente sean vacunados. ¿Por qué? Es población de alta vulnerabilidad, son los únicos que en un momento dado nos pueden sacar adelante, así como si en un momento dado hubiera una crisis económica, pues serían los economistas, serían los administradores. En este caso es una pandemia, los médicos necesitan hacerlo, y le doy mucha razón precisamente a todo el personal que el día de ayer se manifestó para que sean pronto vacunados, sobre todo porque es una política de gobierno, pero sobre todo es una política que urge, mi estimado Pepe. Muy bien, mi querido Román, te mando un abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias, hasta Gracias luego. A ti. 9 de la mañana con 52 minutos, un corte y regresamos.